genera a partir de la oscuridad es más potente que la luz que ilumina donde nunca la hubo. Señores, nosotros comenzamos la bitácora. Estamos en la bitácora a través de Avia Yala Televisión. El tema de hoy, geopolítica de lo sagrado. Y hemos conocido la importancia de tener una lectura política del espacio en el que nos encontramos. Hoy vamos a dar un paso más, a hablar también de la espiritualidad. Y vamos a saludar a Rafael Bautista, que nos acompaña como siempre. Qué gusto, Rafael. Bienvenido. El gusto es mío, Gabriela. Hacia una geopolítica de lo sagrado. Es el tema del día. Tiene que ver básicamente con el desarrollo que estamos haciendo de todos los programas en torno a clarificar qué tiene de no solo de novedoso, sino de importante esta alternativa que se le está presentando a la humanidad en medio de la crisis civilizatoria. Entonces, para ir arribando al vivir bien, ir arribando al contenido del concepto, tenemos que dar una vuelta, tenemos que hacer una especie de rodeo para ir clarificando los conceptos de tal modo que tenga sentido pleno el hablar de esta nueva cosmovisión, esta nueva concepción de lo que va a ser la vida, el ser humano, el universo, el entorno en el que vivimos. Entonces, así una geopolítica de lo sagrado tiene que ver con el siguiente sentido. Hemos dicho que la geopolítica es la lectura política del espacio. Entonces, los seres humanos vivimos en un espacio, en un territorio. Y en la lectura política es siempre la tematización de los proyectos comunes de vida. Todo proyecto de vida común es la explicitación de una forma de vida. Y toda forma de vida, en última instancia, tiene que ver con lo que llaman algunos autores el núcleo ético-mítico, que estructura la configuración de la eticidad propia de los pueblos, de las culturas, de las civilizaciones. Entonces, para encontrar nuestra eticidad, para encontrar nuestra forma de vida, el modo como concebimos la vida, el mundo, lo sagrado, etc., siempre tenemos que retrotraernos a las estructuras fundamentales que hacen posible la vida y la existencia del ser humano. Estas estructuras fundamentales no son racionales, son míticas. Los griegos, por ejemplo, ya decían, el logos no es superación del mitos. Lo que hace el logos, o sea, lo que hace el ámbito racional, es explicitar los mitos que siempre contenemos. Y en los mitos está inscrito el sentido que le inyectamos a la vida, a la muerte, a la existencia. Por ejemplo, cuando vamos a visitar al médico, el médico nos puede explicar cómo sucede la muerte, pero cuando le preguntamos ¿y qué sentido tiene la muerte?, desde su propia ciencia no podría contestar esa pregunta. Es en el ámbito mítico, en el ámbito de lo que se considera lo religioso, donde aparecen los sentidos que nos sirven para orientarnos en la vida. Entonces, el sentido de la vida, el sentido de la muerte, el sentido de la existencia, el sentido del trabajo, el sentido de la felicidad, de la amargura, de la pena, todos esos sentidos, todo lo que tiene sentido en la vida está inscrito en una estructura fundamental. Y esa estructura fundamental es una estructura ético-mítica. Y el campo que tematiza esto ya no es la política, sino es la teología, lo místico. Entonces, para ir ahondando en lo que somos, en lo que realmente somos, en nuestras estructuras fundamentales, tenemos que bajar poco a poco el nivel hacia lo más profundo. Y lo más profundo es lo mítico, el campo del mito. Estructuras racionales, de los cuales mencionabas, esto te permite que una persona pueda y tenga que bajar a esta estructura mítica, a esta estructura teológica, donde en realidad las personas pues, van a buscar una respuesta
ahí, porque en lo racional o en la forma, en ese proyecto de vida que se nos ha impuesto o lo hemos aceptado, lo hemos adquirido, existen preguntas que no las encontramos en esa racionalidad. ¿Qué hace la persona? ¿Qué hace el humano? ¿Qué hacemos nosotros? Buscamos una respuesta en esa estructura, en ese proceso de bajar, de buscar algo que no encontramos en lo racional. Y eso nos pasa en todos los ámbitos, incluso en lo político. Entonces, está bien que menciones eso, me da pie a decir lo siguiente, a seguir clarificando la cuestión, ¿no? ¿Te acuerdas cuando decíamos que la pedagogía moderna ha privilegiado el córtex y el neocórtex? El pensamiento exclusivamente racionalista, lógico en nosotros, pero ha descuidado la parte límbica, la parte de la ética. Es por eso que el conocimiento moderno tiene muy poco que ver con lo que definiríamos de modo explícito en qué consiste la sabiduría. Una cosa es la inteligencia, otra cosa es la sabiduría. La inteligencia te puede muy bien servir para manipular entes, para manipular cosas u objetos, pero para tratar con seres humanos no te basta la inteligencia. Necesitas otro nivel de conocimiento que se llama sabiduría. La sabiduría es todo aquello que te ayuda a vivir. Y cuando tú te pones a pensar, nosotros vivimos en medio de entes vivientes que también viven. Y si hablamos de la comunidad humana, estamos tratando con personas, con sujetos que tienen dignidad y tienen dignidad absoluta. Por lo tanto, no podríamos tratarlos, si realmente los tratáramos como seres humanos, no podríamos tratarlos como si se trataran de entes, de cosas u objetos. Si no, estamos tratando básicamente con personas que portan espíritu. Entonces, en este lapso sucede lo siguiente. Espíritu. Ya, entonces sucede la siguiente cuestión. A ver. La razón es objetiva en la medida en que es capaz de explicitar aquello que ya se tiene comprendido en un mundo de la vida, ¿no? Por ejemplo, nosotros tratamos con entes como cosas, ¿no? Cuando las tematizamos reflexivamente en el campo teórico como objetos de la intelección, por ejemplo, quiero saber qué es la mesa, quiero saber qué es una silla. La silla y la mesa ya están en mi mundo como entes comprendidos porque ya tengo familiaridad con ellos, ya he tratado con ellos en mi vida cotidiana, ya están en mi mundo, ya tienen sentido en mi mundo. Por eso puedo tematizarlos, porque ya tienen sentido en mi mundo. Quiere decir eso lo siguiente, que el campo de la razón es siempre posterior. Lo racional es un ámbito, o podríamos decirlo, una audacia de la vida que necesita la vida para clarificarse a sí misma lo que hace, lo que está haciendo, lo que en realidad la praxis efectúa. Pero estas cosas ya existen previamente y antes que la razón explicite o clarifique o se vuelva conceptual, el ser humano ya ha convivido con ese mundo y en ese mundo ya hay un sentido establecido. Ese sentido establecido es el que siempre porto. Ese sentido que hace que tengan sentido las cosas que manipulo, las cosas que me proveo, las cosas que comparto, las cosas que consumo, etcétera, ya tienen sentido en mi mundo antes que los tematice teóricamente. Ese sentido ya está inscrito de modo anterior. Entonces, la razón nos sirve para advertir que en última instancia la razón no puede fundarse en sí misma, sino que la razón tiene que reconocer que está fundada en algo que le antecede. Y lo que le antecede a la razón es el campo del mito. Detrás y antes y debajo de la razón siempre están las estructuras ético-míticas que le dan sentido incluso al ejercicio de lo racional. Entonces, la razón nos abre también a eso, pero, por ejemplo, para tematizar la fe, la razón ya no puede realizar eso porque es un ámbito en el cual la razón se queda, como quien dice, con los pies cortos, porque es un ámbito en el cual entramos en otro nivel de conocimiento, otro nivel que requiere otro tipo de predisposición, que no es precisamente lógico. Es otro tratamiento, es otra forma de entender. Si estamos hablando de la fe o de lo místico, de este aspecto, de este nivel, esto es mucho más antiguo. Las civilizaciones antiguas, acá en Sudamérica, por ejemplo, tenían muy marcada esta parte y sí le daban mucha importancia. ¿Crees que con una forma de ver capitalista, con una imposición de un mundo moderno, eso ha
pasado a un segundo plano o se ha tratado de repente minimizarlo por tener unas respuestas razonables, lógicas que respondían a un sistema? El problema del mundo moderno, y ya bien que tocas el punto, es el siguiente. Se funde en la razón. Desde el siglo de las luces, desde el iluminismo o de la ilustración, el mundo moderno confía demasiado, y hay que subrayar, demasiado en la razón. Pretende fundar toda esta civilización o toda esta cultura en la luz de la razón. Pero la razón no puede fundarse a sí misma. Es un poco lo que los griegos dicen. Además. Es lo que los griegos dicen, ¿no? El logos no supera al mitos. Lo que hace el logos es explicitar los mitos que contienes, porque siempre tenemos estructuras ético-míticas que sostienen nuestro sistema de creencias. En última instancia, la razón también es una creencia. Entonces, el mundo moderno privilegia demasiado a la razón. Privilegiando demasiado a la razón, el mundo moderno pretendió matar a Dios, ¿no? Porque el mundo de la ciencia, de la era de la tecnología, etcétera, pretendió básicamente hacer factible todos los deseos y los sueños humanos en el ámbito de la tecnología, en el progreso infinito. Y era una sociedad consumista, además. Entonces, el problema es el siguiente. El hambre de espiritualidad en el mundo moderno no ha cesado, a pesar de que la razón se ha convertido en el nuevo fetiche. La ciencia se convierte en el nuevo fetiche porque la ciencia pretende darle al ser humano todo aquello lo que le prometía la religión, sobre todo en el medioevo. Entonces, cuando notamos que en el mundo moderno el hambre de espiritualidad no cesa, quiere decir que el ser humano no se basta a sí mismo solamente en lo racional, sino que necesita algo más. ¿Te acuerdas lo que decíamos en un programa anterior? Somos seres infinitos atravesados por la finitud de la vida, es decir, nos vamos a morir. Pero si fuéramos solamente seres finitos, no sería problema, no nos haríamos lío con eso. Pero porque tenemos hambre de infinito, porque tenemos una nota infinita en nosotros, es porque nos preocupa la muerte. Y nos preocupa la muerte porque nos preocupa la vida. Y nos preocupa la vida porque sabemos que como tenemos notas infinitas, en todo lo que hacemos, hay hambre de infinito. Siempre estamos buscando lo infinito. Hacemos algo para que perdure, no para que acabe. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, tiene hambre de quedarse inscrito en el tiempo. Entonces, todo lo que recibimos desde que nacemos hasta que morimos es tiempo. Entonces, la pregunta que siempre nos hacemos, y por eso después de la Segunda Guerra Mundial cobró auge el movimiento del existencialismo, era ¿para qué vivimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y esa pregunta que sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial Europa empezó a cuestionarse de modo sistemático, empezó después a apagarse. Porque sucedió el triunfo del capitalismo, la Guerra Fría, el neoliberalismo, y empezó a denotarse y clarificarse algo que podríamos decir ha hecho estable y duradera el capitalismo, sobre todo en torno a una espiritualidad también que contiene el capitalismo, que es profundamente antiespiritual. Si te acuerdas, la doctrina de los neoliberales era: hay que declarar el fin de las utopías. Básicamente, cuando se expande el neoliberalismo, sobre todo con la famosa frase de Margaret Thatcher, del "There is no alternative", no hay alternativas, la única alternativa es el capitalismo y lo mejor que nos podía haber sucedido es el neoliberalismo, sucede una espiritualidad antiespiritual, que quiere decir el ser humano ya no necesita de sueños, ya no necesita de deseos ni de esperanzas, porque un hombre sin utopías es un hombre sin destino, sin sentido en la vida. Porque decíamos, lo que nos mueve a nosotros son los sueños, son las esperanzas. Alguien que no tiene ni sueños ni esperanzas está a un paso del suicidio. Entonces ahí tiene sentido empezar a explicitar la cuestión. Una sociedad, un mundo que te plantea un hombre sin utopías es un hombre sin alternativas, un ser humano sin alternativas. Pero el ser humano se mueve con esperanzas, con deseos y con alternativas. Si no se mueve con esto, se queda quieto. Y ahí aparece el hombre sin alternativas. Estamos hablando de un hombre que siempre se mueve bajo esta esperanza, bajo esta utopía y bajo esta lógica que de repente en algunas circunstancias se ha buscado y se tenía plasmado, además, buscar un hombre más convertido en un objeto, en una cosa, en algo manipulable, en algo atomizado, que siempre lo hemos señalado. Esta es la Bitácora, hacemos nuestra primera pausa, en instantes retornamos.